Qué tremenda bendición es poder compartir estas dosis de bendición una vez más con ustedes. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos y pastores que están escuchando estas dosis y que también la están compartiendo no solamente en Chile, sino en diferentes lugares de cada rincón de esta redonda tierra. Me he enterado de lugares que menos he pensado donde ha llegado esta dosis y me han escrito que ha sido una tremenda bendición y que les ha motivado a escudriñar las escrituras, les ha motivado a orar, les ha motivado a acercarse más a Dios. Hoy la reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes lleva por título: miremos bien por dónde estamos caminando. Y el texto a leer está en el libro de Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué fuerte es este texto, porque habla de negligencia, habla de que tenemos que preocuparnos de cómo andar, no desaprovechando el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y lo estamos viendo cada día, que los días son malos, son peligrosos, son inseguros. Por tanto, también dice: no seáis insensatos. La palabra insensato viene de tonto, ¿no es cierto? Necio. Por tanto, no seáis insensatos, sino sea entendido de cuál es la voluntad del Señor. Es un texto bastante fuerte, pero que nos habla mucho, especialmente a aquellos que decimos amar a Dios y que estamos sirviendo en la obra de Dios. Porque este texto nos hace poner cara a cara con Dios, en el sentido de ver si realmente estamos haciendo las cosas como Dios quiere o no estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad. Y el religioso es como un vicio para algunos en el pueblo de Dios. Un vicio que lamentablemente ha distorsionado el verdadero caminar con Dios en las personas que dicen creer en Él. No todas, porque hay algunas sí que son sinceras y aman a Dios de verdad, el cual lamentablemente ha permitido a los seres humanos a vivir delante de Dios sin el temor, llevando una vida sin valores, esencialmente no aplicando el verdadero evangelio. Hoy lamentablemente hay muchos que dicen ser hijos de Dios, pero que viven lejos de Él. Tristemente, hablan de su nombre, sirven en la iglesia, lideran congregaciones sin importarles la vida que están llevando. Quieren conquistar a muchos, pero no se han dejado conquistar por Él. Quieren restaurar matrimonios, quieren restaurar familias, quieren hacer de la gente que hagan lo bueno, pero ¿qué de sus vidas? ¿Qué de sus vidas que no están reflejando lo que hablan? Y lamentablemente, como dije al comienzo, hoy es un vicio que ha llevado a conseguir las cosas no importando cómo la puedan conseguir. Y esto se ha formado como un muro, un gran muro, que ha impedido a vivir a mucha gente un verdadero evangelio, donde más se resalta el ego del hombre, la soberbia del hombre, y que le ha quitado a Dios el primer lugar, el lugar que le corresponde. Donde los mensajes lamentablemente son mensajes donde Cristo ya no es el centro de todo. Es por eso que nos vemos a iglesias de hoy crecer, porque los vicios religiosos han tomado el dominio de todo. Hoy escuchamos más hablar en nuestros púlpitos de cualquier cosa, menos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único camino a Dios. Escúcheme bien, esto es
para los que están liderando, para aquellos que han tomado posesión dentro de la iglesia. Jamás piensen que por tener un lugar donde juntan gente a la cual hoy le llaman iglesia, jamás piensen que por acumular personas y llenar lugares están en lo correcto. Si no hay primeramente en ustedes un verdadero arrepentimiento, un verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios, si no hay realmente un verdadero cambio de vida, un verdadero llamado de Dios que te lleva primero a ordenar tu Jerusalén, entre paréntesis, tu casa, no esperes ver resultados en lo que quieres hacer. No pensemos que Dios pasa por alto lo fundamental que busca Él en las personas que Él quiere usar. Primero, lo que Dios busca es la sinceridad contigo mismo y luego con Él. Segundo, hablar su palabra sin acomodarla, hablar tal cual es, hablarla correctamente, sin agregar ni quitar. Y muy importante, vivirla, ser consecuente con ella, para que Dios pueda respaldar lo que tú estás hablando y pueda lograr que la gente realmente vaya a Jesús. Porque el propósito de Dios es que la gente se salve. El propósito de Dios es que la gente primeramente busque el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás Dios lo dará. Cuando entendamos esto, tú que dices ser llamado por Dios, no vas a transar jamás la palabra, ni vas a vender la palabra por un plato de lenteja, sino vas a hablar la palabra como está escrita, sin agregar y sin quitar. Lamentablemente, hoy vemos muchos saltos, muchos gritos, muchas emociones, mucha gente enfervorizada. Mucha gente que lamentablemente a veces la vemos como histérica dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque desde arriba se te lleva a gritar, a saltar. Son verdaderos gimnasios donde no se provoca nada, sino un grupo de gente histérica que lamentablemente demuestra una santidad aparente, porque cuando salen de sus iglesias, cuando salen de sus templos, vuelven a ser las mismas personas y no son esas cartas leídas por todos. Una vez dije yo, en uno de los mensajes, que Dios más valora lo que somos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Porque Dios quiere que tú y yo seamos esas personas correctas, para que la gente vea que sí, Dios puede cambiar, puede transformar a una vida. Alguien dijo en algún momento, la gente no está leyendo, la gente del mundo no está leyendo la Biblia. Incluso gente dentro de la iglesia no está leyendo la Biblia. Pero el mundo, la gente te está viendo a ti, te está leyendo a ti. Y lamentablemente hay mucha gente que no está siendo correcta con Dios y que están siendo de tropiezo para mucha gente que hoy no quiere entrar a la iglesia por el mal testimonio de alguien. Tiene que haber sinceridad contigo mismo. Tiene que haber sinceridad con Dios. Hablar la palabra sin ninguna dificultad. Y lamentablemente, como hoy digo, las iglesias se han llenado de saltos, de gritos, de fiesta, de baile, de fervor, pero no hay ninguna convicción. No hay ninguna convicción de que la presencia de Dios está ahí. Porque lamentablemente la gente sale tal cual como entró. Cuando uno va a una iglesia donde está la unción, donde está la presencia de Dios, hay cambio y hay transformación. ¿Y por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación? Porque lamentablemente muchas veces los que están liderando aquellos lugares no han sido transformados, no han sido cambiados y no son consecuentes con los que están hablando. Dios busca hombres y mujeres con un verdadero arrepentimiento. El fundamento de Dios, los principios de Dios son vivir en santidad, sin la cual nadie le verá. Amados y amadas, esta es la verdad del Evangelio. Su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y hace a una persona cambiar y transformar. Hace una separación de todo
para que el hombre sea de Dios y la mujer sea de Dios. Si esto no ha ocurrido en tu vida, entonces antes de decir que eres cristiano, antes de decir que eres un hijo de Dios, antes de tomar un lugar y declarar que Dios te llamó, deja que la palabra de Dios atraviese tu corazón y seas esa persona sincera que busca a Dios, para que seas ese medio de bendición que Dios quiere. Una vez más, quiero que me pongas atención. Dentro de todo lo que he hablado, aún tenemos la oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios nos da oportunidades porque el propósito de Dios es que no te pierdas. Es que no te pierdas, te salves. Y Él siempre te va a hablar y me va a hablar a mí a tiempo y fuera de tiempo. Por eso escúchame bien. Dentro de todo lo que te he hablado, aún tenemos la oportunidad de volvernos del mal camino y ser esa persona que Dios está buscando. Aprendí en la Escritura que todo es de Dios y debo entregarle a Él mi vida, mi familia, el lugar donde estoy establecido, ¿no es cierto? Entregarle todo. Como hermanos también debemos entender el principio de Dios, que es lo primero. En todo buscar a Dios. Y esa será la única manera que vamos a vivir próspero, no tan solo espiritualmente, sino física y económicamente. Y viviremos buscando a Dios por sobre todas las cosas y Dios nos bendecirá en toda nuestra manera de vivir. Hay dos caminos, amados, en la vida. Uno ancho y uno angosto. Y tú tienes que elegir hoy que estás escuchando la palabra. ¿Quieres seguir llevando a la iglesia a tu manera o quieres llevarla conforme a Dios? Porque podrás tener mucha gente, pero será gente que cuando venga Cristo, lamentablemente, se va a perder. Y tú vas a tener más castigo delante de Dios porque tú eres el responsable. Siervo, sierva de Dios, que tienes una autoridad dentro de la iglesia, no importa el cargo que ocupes, tú que tienes una responsabilidad, te caerá más la culpa, porque teniendo la palabra de Dios en ti, no la declaraste, ni siquiera la viviste. Sé que esta palabra es muy fuerte, pero quiero decirte algo. ¿Qué decía el texto leído al principio? Mirad pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, no como tontos, sino como sabios, como inteligentes, mirando, observando, teniendo sabiduría, no solo llenándote de conocimiento, porque eso solo te ayuda a mantener información, y si no está el espíritu te vas a endurecer más. La sabiduría es aplicar la información. Sigue diciendo, porque los días son malos. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Hoy tú mismo a lo mejor te quejas, a lo mejor tú ya no sales confiadamente a la calle, a lo mejor ni siquiera confías en la gente. ¿Cómo estamos viviendo? Los tiempos son malos y no malos, son re malos en estos tiempos, porque vivimos tiempos difíciles. Pero ¿qué dice la palabra? Por tanto, no seáis insensatos, no seáis tontos. Si estás viendo que la cosa está mala, si estás viendo que nada te ha resultado, si estás viendo que tienes una iglesia y llena de problemas, llena de dificultad, haz como el salmista cuando dijo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. No seas insensato, mírate del por qué no están funcionando las cosas, por qué no crece la iglesia, por qué tengo tantos años y siempre problemas. No seas insensato, obsérvate, reconoce. Y te voy a decir algo que digo mucho en mis mensajes. No le digas a Dios que te hable, porque Dios no te va a hablar si tú sabes que eres irresponsable, si tú sabes que no estás llevando bien tu hogar, si tú sabes que no está bien tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, si tú sabes que no eres testimonio. Dios no te va a hablar. Solamente vuélvete a Él, pídele perdón porque Dios nos está dando el tiempo hoy nos está dando el tiempo para que nos volvamos de nuestros malos caminos y empecemos a hacer su voluntad, porque el propósito de Dios es que no te pierdas, sino te salves. Por tanto, no seáis insensatos, dice, no seáis tontos. No lo está diciendo el pastor Manuel López, lo está diciendo el Señor. El apóstol está hablando ahí. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si no he entendido cuál sea la voluntad del Señor. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu iglesia? A lo mejor no tienes ni idea ni cuál es la voluntad de Dios para ti. Primero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida
para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mi entorno, para luego saber qué es lo que tengo que hacer. Hay mucha gente, hay muchos hermanos que a lo mejor me van a escuchar también en esta hora. Y a lo mejor no sabes cuál es la voluntad de Dios. A lo mejor vas a la iglesia, escuchas al pastor, te vas a la casa, vuelves nuevamente, a lo mejor vas solo los domingos o solo en la semana. O a veces no vas o llega a la hora que quiere y a veces no tiene ni idea para dónde va el colectivo, como dicen en Argentina, o la micro, como decimos en Chile. No seas insensato, dice, si no entiende cuál es la perfecta voluntad del Señor. ¿Te has puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú sabes que lo primero que Dios quiere es salvarte? Y salvación es salud, te quiere sanar. No solo en la parte física, no solo en la parte espiritual, sino te quiere sanar también en la parte económica. Porque el hecho es que Dios es dueño de todo. Él suple todo. Y lo único que Dios quiere es que le busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Que seamos justos, que seamos correctos, que seamos sinceros, porque Dios no puede ser engañado ni burlado. Así que lo que estás haciendo, si lo has hecho y llevas años haciendo cosas y a lo mejor has logrado cosas y hoy no tienes nada, y a lo mejor tienes lo que tienes y lo tienes con muchos problemas y mucha dificultad, es bueno que nos examinemos y reconozcamos cuál es la perfecta voluntad de Dios que dice acá el libro de Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 que hemos leído. ¿Cuál es la perfecta voluntad? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú sabes a dónde tienes que apuntar? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? No, es que el Espíritu Santo me guía, pastor. Sí, yo sé que el Espíritu Santo nos guía, pero si no tienes conocimiento bíblico, si la palabra no ha hecho efecto en tu vida, recuerda que la fe viene por la palabra y la fe es igual a fidelidad. O sea, la palabra tiene que provocar cambio. No puedes aplicar la palabra de Dios si no hay un cambio en tu vida, si la palabra no provoca un cambio en tu vida. Esto no es de hablar bonito, esto no es hablar textos rebuscados, ¿no es cierto?, para conseguir cosas buenas y atraer gente, no. La única manera de que la gente llegue y permanezca en la iglesia es que tú seas sincero con Dios. Pero primero, como dije, sincero tú con Dios. Y ser sincero con la gente, hablarle la verdad. No hablar lo que ellos quieren escuchar. Tú tienes que preocuparte de que Dios sea el centro de todo. Porque si Dios no está siendo el centro de todo, te voy a decir que vas a seguir en problemas y vas a seguir en dificultades y vas a seguir con tu iglesia, con el grupo que tenga o con lo que estás haciendo, dando vuelta y no vas a conseguir nada. ¿Qué dice la Escritura? Te lo quiero volver a decir. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Recuerda este texto, léelo, vuélvalo a leer. Estas son dosis, no son mensajes largos ni tan teológicos. Solo te quiero hablar la palabra y llevarla a la actualidad de lo que hoy estamos viviendo. Yo sé que es lindo hablar de David, de Moisés, de Josué, de los grandes patriarcas que hicieron cosas hermosas. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú hoy? La Biblia dice que haremos mayores cosas de las que hicieron nuestros hermanos del pasado. ¿La estamos haciendo? ¿Por qué no la estamos haciendo? Creo que es importante en esta hora, a través de esta palabra, entender lo que Dios nos quiere decir. No es por la cantidad de gente que tenga, no es porque hables bonito, no es porque te lleves en campaña. Conozco iglesias que se van en puras campañas, pero no pasa nada. Lo único que hacen es conseguir ofrendas para llenar sus bolsillos. Y soy fuerte en esto. A veces nos llevamos de ayuno y tenemos a la iglesia ayunando todas las semanas, pero si no hay una disposición de cambio, el ayuno es vano. El ayuno es vano, no va a servir de nada. Porque cada cosa que nosotros intentemos hacer, tenemos que primeramente disponernos y querer que Dios haga en lo que yo me voy a disponer. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Quiero orar. Padre, que esta palabra, yo sé que no es una palabra a lo mejor azucarada, sino es una palabra que lleva la sal, el ingrediente importante para sazonar. Yo te pido que esta palabra pueda hacer efecto, pueda hacer pensar, pueda hacer reflexionar. Para eso son estas dosis,
para reflexionar, para acercarnos a ti más, a leer, a escudriñar y a entender más tu palabra. Señor, no queremos ser insensatos, sino queremos ser sabios y entendidos para saber caminar en tu camino. Oro por cada uno de los que va a escuchar este audio. Si alguno no está en la línea correcta, Señor, por misericordia, que pueda entender y volver a esa línea correcta, donde tú dices, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, muchas gracias. En el país que escuchen este audio, tu bendición repose sobre ellos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Paz del Señor.